Bienvenidos al review global del tercer trabajo discográfico de The Weeknd, Starboy. Ya sabéis cómo va la cosa, cariños. Aquí abajo en la caja de descripción os dejamos el track by track y a continuación seguiremos con el review global. Yo soy Morgan. Yo soy Darko. Y estás en Top News, el canal de las estrellas. Por fin llegó el esperado día, teníamos muchas ganas de escuchar Starboy, el tercer disco de The Weeknd, y también tenía muchas ganas de, expresar mi opinión de lo que me parecía el disco, porque la verdad que todos los adelantos que ha ido mostrando me parecían a cual más interesante. Y bueno, vamos a empezar a ver qué nos ha parecido el disco. En cuanto a letras, venimos de un disco y esto es un handicap muy importante, que es Beauty Behind the Madness. Era un disco epiquísimo, con mucha personalidad, y salir de ahí y hacer algo mejor todavía es difícil. Entonces, a ver qué pasa ahora, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Bueno, pues en letras nos encontramos un disco que no tiene nada que ver realmente con Beauty Behind the Madness, y además, y a la vez sí que tiene que verlo todo, ¿no? Entonces es muy diferente y no, porque bueno, Beauty Behind the Madness nos hablaba acerca de todas las vivencias que tenía llegando a la fama, y en este disco lo que nos habla es de todas las vivencias que tiene a partir de la fama, con un personaje completamente diferente, con una manera de ver las cosas muy diferente, evidentemente, ¿no? Por toda la fama que ha tenido, una manera completamente de ver las cosas. Entonces en la letra se refleja, ¿no? Se refleja y tenemos al The Weeknd de siempre, al original, que es sexo, drogas, marcha, esa oscuridad siempre patente. El caos. Pero también le tenemos en unos perfiles diferentes, en los cuales se acepta, reflexiona, también madura. Me parece muy interesante algunas de las canciones, pues su manera de ver las cosas de una manera completamente diferente que en anteriores discos. Quizá era más urbano y más desenfadado, ¿no? Más humano, por así decirlo, y aquí lo mira como de un punto de vista más despreocupado, por así decirlo, ¿no? Nos encontramos a una persona más déspota, por así decirlo, en algunos puntos, pero luego tiene un momento de inflexión en el disco que enmienda todos sus errores y asume errores, ¿no? En cuanto al sonido, para mí está mejor producido que Beauty Behind the Madness. Me parece que hay mucho más elementos muy diferentes, un abanico de fusiones mucho mayor que Beauty Behind the Madness. Ya sabéis que a mí me encantó Beauty Behind the Madness precisamente por eso, ¿no? Por esa fusión que abarcaba, pero en esta ocasión creo que aún más, ¿no? Encontramos incluso country en alguna de las canciones. Ese sello de Starboy tan diferente a todo lo anterior. Sin lugar a dudas, Starboy o I Feel It Coming son canciones que jamás hubiese imaginado escuchar en The Weeknd, ¿no? Son quizá más bailables, tienen ese sello oscuro, por ejemplo, en Starboy, pero en I Feel It Coming, por ejemplo, no. Es algo completamente lleno de luz. Y realmente me choca escuchar esto en The Weeknd, así que me ha sorprendido también muy gratamente, con colaboraciones estelares con Daft Punk, con Diplo, con Benny Blanco, Cashmere Cat. O sea, producciones realmente de lujo, ¿no? También, en cuanto a voz, me ha gustado bastante, porque sí que es cierto que mantiene su esencia, ese falsete tan personal que tiene, me encanta su voz, pero por ejemplo en Secret exploramos por primera vez la voz de The Weeknd sin falsete, grave, y me encanta, suena tan... ¡Ay, Dios mío! O sea, me ha gustado mucho cómo canta sin ese falsete. Sí, a mí también. Él comentaba que Michael Jackson había ayudado a encontrar su tono de voz, a encontrar su verdadera voz y a encontrar su falsete, que ahora mismo es marca de The Weeknd totalmente, identificas enseguida, ¿no? Y es que es completamente diferente la voz sin el falsete. Me ha encantado poder escucharle. Era como su secreto, que ya ha sido revelado, y lo hace en la canción Secret, precisamente. Me ha gustado mucho esa manera de mostrar su voz sin falsete en una canción que hablaba de secretos. A mí este disco la verdad que me parece algo muy complicado por lo que tú has dicho. Después de Beauty Behind the Madness, que realmente es una obra magna, yo creo, de su carrera, y que le va a ser muy difícil superar, pues decimos, a ver, ¿lo va a poder superar? ¿No lo va a poder superar? Cuando vino el primer single de Starboy yo dije... Es posible que lo supere, porque el primer single a mí me pareció estupendo, o sea, Starboy me parece una canción espectacular. Entonces, hemos escuchado el disco, ya lo tenemos aquí, y bueno, mi juicio es que a nivel vocal sí es cierto que ha crecido. Sobre todo, por ejemplo, esa canción que canta sin falsete, para mí ha sido una gran sorpresa y una muy grata sorpresa, porque me ha encantado cómo canta sin falsete The Weeknd. Yo pensaba, bueno, The Weeknd realmente tiene esta marca personal, este falsete, a lo mejor si canta sin él no sería lo mismo, pero es que sigue siendo lo mismo, sigue teniendo esa magia, esa personalidad y esta magia. Entonces, vocalmente vemos un abanico mucho más amplio, muchos más registros en este álbum que en Beauty Behind the Madness, eso es cierto.
Pero después ya en la parte de las letras nos vemos con un disco que tiene 18 canciones y que se hace un poco repetitivo en muchas de ellas. Entonces a mí se me hace bastante largo, y esto ya lo pongo junto a la producción. Para mí las letras y la producción es como muy repetitivo todo. Sinceramente creo, para mí, que no ha superado a Beauty Behind the Madness. A mí Beauty Behind the Madness me parecía un universo mucho más grande, y sobre todo un universo en el que no se repetía, en el que era una historia con continuidad y no repetía otra vez lo mismo y otra vez lo mismo en esta relación caótica que parecía una espiral completamente dando vueltas en círculo. Y es lo que es este álbum, ¿no? Quizás es mucho más enfermizo que Beauty Behind the Madness este álbum, porque es dar vueltas todo el rato, porque quizás en esa ocasión sí está más enamorado de esa chica que en el anterior álbum. Entonces yo creo que sí es verdad que muestra ese punto de madurez de The Weeknd, se ve que ha crecido, pero yo creo que al final tú decías que se ve completamente diferente a Beauty Behind the Madness, pero yo creo que realmente lo que él quiere reflejar con el álbum, o al menos lo que yo he sentido, es que a pesar de ahora estar en una vida de estrella, sigue teniendo las mismas preocupaciones y sigue teniendo los mismos quebraderos de cabeza que cuando no lo era. Sí. Entonces representa un poquito que sigue siendo ese chico de las calles y el chico de barrio en definitiva, ¿no? Pero también representa que la fama le ha cambiado, porque hay un punto de inflexión y termina el disco completamente diferente a cómo empieza. Hombre, realmente. Sí, pero yo no creo que sea la fama la que le haya cambiado, yo creo que realmente lo que ha cambiado es la vivencia. No la fama, sino las experiencias que ha tenido con la fama. Sí, bueno, eso puede ser, pero al fin y al cabo yo creo que todos evolucionamos teniendo fama o no teniendo fama, entonces yo creo que es algo natural, no lo tomo como que sea algo... Ya, pero está hablando de su disco. Sí, bueno, en su disco sí lo está hablando de la fama, pero en definitiva creo que no lo ha superado. También era muy difícil superar a un disco como Beauty Behind the Madness para mi gusto, entonces no lo ha conseguido The Weeknd, pero sí es verdad que es un muy gran álbum, muy buenas producciones, vocalmente está espectacular, pero sin letras yo sí lo veo más flojo. Quería decir una cosa que no ha quedado todo claro. Yo creo que ha sido Beauty Behind the Madness, era un disco muy conceptual, que hablaba de una historia con continuidad, como tú bien has dicho, que te iba contando a lo largo del disco, tienes que escucharlo entero, ¿no? Este disco también es un disco muy conceptual, porque habla de la fama, sí, pero no tiene ese hilo conductor, es más bien como un diario con páginas saltadas, ¿no? Que van contando un poco de sus experiencias que ha ido viviendo y que ha ido viendo a lo largo de estos últimos años que ha tenido este nivel de fama, ¿no? Cosas que a lo mejor eran impensables. Una vez dicho esto, vamos a pasar al top de nuestras 5 canciones favoritas y al final revelaremos nuestra puntuación que le damos al disco. En la posición número 5, en la cola de nuestra lista, hemos decidido colocar False Alarm. Para mí es una muy buena canción dentro del álbum, porque yo creo que cualquiera puede sentirse identificado, sobre todo a día de hoy, ¿no? En el que la gente es muy superficial, muestra poco sus sentimientos, y aquí habla efectivamente de que se ha enamorado de una chica que vio en un club, de una stripper, que es Lana Del Rey en el disco, interpretada por Lana Del Rey, y entonces se enamora y siente, después de pasar una noche mágica con ella, por así decirlo, pues que era una falsa alarma, que realmente esa chica no tiene mucho interés en él, que ha sido cosa de una noche y que no hay sentimientos de por medio. Entonces buscaba la fama. Yo creo que realmente refleja mucho el caos del disco, porque yo creo que esta podría ser una canción clave del disco, porque básicamente es este tema el que trata todo el rato. Es una falsa alarma, no lo es, entonces se está cuestionando todo el rato el mismo a lo largo del disco. En la posición número 4 hemos decidido colocar Party Monster. Me parece un punto de inflexión muy interesante, porque es la primera canción después de Starboy, que es como la canción introductoria del disco, ¿no? De lo que te va a hablar, de cómo la vida de la fama la ha cambiado. Nos abre abres el libro y nos encontramos con un dibujo que es él en un club probablemente de strippers, rodeado de mujeres. Claro, tiene todo lo que quiere. Y bueno, pues se fija en una chica en concreto, ¿no? En un sitio, en un antro bastante perverso. Me gusta mucho esa oscuridad, me gusta mucho la letra, me gusta mucho ese punto de perturbación, podríamos decirlo, ¿no? De ese mundo paranoico, ese mundo enfermizo, ¿no? Llamado Party Monster, que por cierto no pronuncia en ningún momento la palabra Party Monster en la canción. Y efectivamente era eso, una Party Monster llena de tarántulas que quieren estar con The Weeknd porque es famoso, y él aprovechando el momento, ¿no? La verdad que está muy bien la canción, pero vamos a la posición número 3 y comenzamos con el Holy Trinity de Pop News, que en la posición número 3 hemos decidido colocar por la media a la canción Secrets, que es la canción de la que hemos hablado en el review global, en la que deja de usar su falsete, ya nos sorprende con un registro completamente diferente a nivel vocal, y es probablemente el drama más apoteósico de todo el disco, porque es un momento en el que está con la chica y la escucha entre sueños soñar una vida que quizás no tiene, o carencias que tiene en su vida con The Weeknd. Llega el momento de la desconfianza. Llega el momento de la desconfianza. Realmente yo creo que ese es un momento muy duro cuando tienes pareja. O sea,
tú en una noche durmiendo con esa persona te empiezas a dar cuenta y empiezas a desconfiar de esa persona, dudando de las cosas, yo creo que es lo peor que te puede pasar. Es muy apoteósica la historia, pero la producción también, porque tiene una cantidad de elementos en ella, de estilos diferentes. Eso era una canción country que se ha vuelto a hacer para otros estilos musicales y suena prácticamente en muchos perfiles musicales, ¿no? En la posición número 2 va para Rockin', la canción más bailable del disco, producida por Max Martin, que es un auténtico himno de discoteca que nos invita a quitarnos nuestros problemas de la cabeza, de pensar si me quiere, no me quiere, qué relación tenemos, qué relación no tenemos, voy a pagar mañana el alquiler, la hipoteca. No, nada. Esta noche a rockear y vamos a disfrutar, así que es una probable elección como single. Últimamente en Pop News tenemos la tradición de colocar en las posiciones más altas cuáles son los segundos singles. Sí. Aquí decimos que el próximo single será Rockin', veremos a ver si aceptamos, porque la posición número 1 no puede ser single. No puede ser single porque ya lo ha sido. Regresó con Starboy, una canción que consideramos uno de los mejores regresos de 2016 sin lugar a dudas. Yo creo que es una de los primeros singles de un álbum que se ha lanzado en 2016 más potentes que hemos escuchado, con un rollo místico, al mismo tiempo un rollo muy niga, muy callejero. Yo creo que tiene toda la canción para haber triunfado y de hecho así está, comiéndose lo más grande en todas las listas de éxitos, y una canción que es un preludio a una historia bastante enfermiza que realmente no pensaba que iba a ser así enfermiza escuchando este Starboy, pero bueno, Starboy era un poco enfermiza, Era un poco enfermiza, pero no tanto. Yo creo que estaba más en un plano más de divinidad, digamos, en Starboy, y después desarrolla una historia que realmente hace ver que no hay mucha diferencia del The Weeknd, que no tenía la fama, al que tiene la fama, a pesar de que haya evolucionado. Vamos con la nota que le hemos dado. Ay, Dios mío, ¿qué nota le habrás dado tú? Tengo mucho interés, porque, bueno, a ver, primero di qué nota le has dado, porque a Beauty Behind the Madness le dejaste un poquito bajo, ¿A qué nota le Es que, ¿sabes qué pasa? Me ha cambiado el nivel de notas a día de hoy, ¿Sí? Ahora sí, me he perfeccionado en notas. Yo he estado viendo el review que dimos de Beauty Behind the Madness, sé la nota que dices tú, sé la nota que No, quiero que digas la nota y después te daré el Me gustó más Beauty Behind the Madness, probablemente le haya dado menos a Beauty Behind the Madness porque en esa época las notas quizás no las daba bien, pero ahora yo soy muy coherente y yo le di a este disco un 80 sobre 100. Vale, pues a Beauty Behind the Madness le diste un 75. Ay, qué poco. Además le pusiste un poco verde, Sí, bueno, todo se ve mejor cuando pasan los tiempos. Ya. Bueno, pues yo le iba a dar la misma nota que le di a Beauty Behind the Madness, que fue un 80. Porque me gustan ambos dos. Quizá el atrayente de Beauty Behind the Madness era precisamente eso, que tenías que escuchar el disco al completo, ¿no? Tenía muy buenas canciones, pero para mí ganaba cuando escuchabas el disco al completo. Entonces, como nota global, le di un 80. Era un disco muy diferente, que traía un sello muy diferente, ¿no? En esta ocasión le di un 80, quizá no por esa frescura. Me ha gustado por el mensaje que da, la forma en la que está enfocada el disco, que es hablando de la fama como una especie de diario de convivencias que le han ido sucediendo. Me parece muy interesante que cuente estas vivencias y de cómo ha superado estos problemas. También me ha gustado mucho, se nota que, bueno, pues ahora tiene más presupuesto a la hora de hacer música, y se nota los productores cómo han metido elementos muy dispares, quizá están muy cargadas las canciones de elementos. El Party Monster, por ejemplo, tiene muchos elementos que si la utilizan, por ejemplo, con los esnifados, pero ahora que es un poco atarrado, entonces algo así se me suenan los mocos. Entonces todo esto, ¿no? Me ha gustado mucho cómo utiliza estos elementos. Y en las letras me gusta mucho, se nota la madurez, ¿no? Y luego la voz vuelve a utilizar, que no utilizan en Beauty Behind the Madness, la falta de falsete, ¿no? O sea, quitar el falsete me gusta. Esto me ha gustado mucho. A mí este disco me parece un Views de Drake venido a más, porque Views de Drake me lo escuché y la verdad que es muy monótono, al igual que este disco. Lo que pasa es que a mí de Weeknd me gusta bastante más el estilo que tiene y todo eso, pero la verdad que este disco está mucho más basado en el R&B americano que quizás Beauty Behind the Madness, que tenía un mundo un poco más abierto para mi forma de ver. Bueno, entonces, pues esta ha sido un poco nuestra opinión de Starboy, el tercer disco de The Weeknd. Nos encantaría saber cuáles son vuestras canciones favoritas, qué os ha parecido el disco. La nota que le dais. Sí. Y se está hablando de un disco conjunto de The Weeknd junto a Drake, ahora que lo estabas mencionando. Eras un poco su mentor, Drake, los mixtapes y demás, colaboró bastante con Drake. Y bueno, pues estaba comentando acerca de un posible disco conjunto. Y a mí me encantaría un disco conjunto junto a Lana del Rey, porque son como dos almas, es como si eran como los Pimpinela. ¿Sí? Él la plantea la versión del hombre y la versión de la mujer y los discos de Lana del Rey. Se moñean. Hasta aquí llegamos. Nos vemos en la próxima transmisión. We're sorry is not in service.